Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo, amén. Y vamos a continuar con nuestro estudio mientras termina la ofrenda. Está bien, síganla recogiendo, no se detengan, no levanten las manos, cierren los ojos, más bien metan la mano a la cartera. Siga adorando al Señor con la ofrenda, pero vamos a continuar hablando del tema de la identidad de la iglesia vencedora. ¿Quiénes son la iglesia vencedora? A ver, dígalo con convicción. Eso. Y nuestro subtítulo de este día se llama Creados en Cristo para buenas obras. Vamos a leer este pasaje y vamos a estar orando por Israel, hermanos queridos. Queremos decirles que obviamente había un tratado para parar la guerra y para liberar a los rehenes. Ya tienen más de 500 días, todavía quedan 62 rehenes. Imagínense estar secuestrado más de 500 días. Y 37 de estos rehenes ya murieron, ya son los cuerpos solamente, y 25 de ellos quedan todavía allí. No sabemos en qué condiciones se encuentren. Los que salieron estaban ya casi como los que salían de los campos de concentración. Estaba contando un judío que les daban solamente un cuarto de pita al día y un poquito de agua. Entonces él sobrevivió, este hombre que salió. No sé si vieron el caso de él. Este hombre estuvo metido ahí estos más de 500 días. Dice que su única meta era sobrevivir. O sea, él dijo, yo tengo que poder sobrevivir, porque él estaba esperando a su esposa y a su hija. Pero cuando sale, él no supo en 500 días que los terroristas habían matado a su esposa y a su hija. Entonces él sale casi muerto de esos 500 días y le avisan, ¿sabes qué? Los terroristas mataron a tu esposa y a tu hija. Ahora, algo que me sorprendió de él, muy interesante, fue que cuando lo entrevistaron, él dijo algo que me sorprendió. Él no es cristiano, es judío, no es un judío religioso. Y dijo, cuando le dijeron, pasó esto, él dijo, que le doy gracias a Dios por el tiempo que me permitió disfrutarlas. Gracias porque pude disfrutar a mi hija, creo que de 5 años. Es una cosa. La respuesta de este hombre es una lección, ¿verdad? Para nosotros. Estamos orando por todos los rehenes mientras están ahí todavía. Yo no sé cómo estén, la verdad. Y obviamente quiero comentar que la tensión se sigue escalando todavía. Estados Unidos está mandando ya armamento de alto calibre para ya lidiar con el asunto que está pasando en Gaza. Incluso, no sé si sepan que en Siria hubo una masacre de 4,000 muertos. ¿Alguien supo de eso? Mataron a 4,000 personas y muchos, o sea, los que no, o sea, les llaman infieles al islamismo, o sea, cristianos y de otras religiones, los asesinaron. Así a martillazos. Fue una cosa horrible, una cosa de verdad, una crueldad que ya rebasa muchas cosas. Y por eso estamos orando, hermanos queridos, por la paz de Jerusalén, por la salvación de Israel y de todo el Medio Oriente. Hay una situación muy seria pasando allí, así que vamos a orar por eso. Seguimos orando por la cuestión migratoria. Oramos que parece que ya se calmó un poco todo esto. ¿Ya hay menos tensión o siguen tensos? Más o menos. No mucho. Estamos confiando en el Señor, amén. Que Él está por encima de las autoridades. Él es rey. Vamos a orar para que tú tengas paz en eso. Y también vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento esta mañana. ¿Listos? Leemos y oramos. Dice, porque, es más, leámoslo juntos. Ahí van a estar las notas, como siempre, en la pantalla. Léalo conmigo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio de adorarte, de reconocerte juntos, de cantar. Eres digno de la gloria. Gracias, Señor. Hoy queremos unirnos a tu corazón a favor de Israel. Sabemos que ha habido desde este ataque terrorista sin precedentes, donde más de 1,200 personas que estaban en su casa desayunando con sus hijos fueron asesinados, quemados, decapitados. Terrible, Señor. Fue algo terrible. Y la guerra no ha parado todavía, incluso se ha incrementado. Y clamamos, Señor, por la paz de Jerusalén, clamamos por la salvación de Israel, clamamos por el ejército, clamamos, Señor, por el gobierno israelí, clamamos por toda la gente que está en la franja de Gaza, que es víctima realmente de los terroristas de Hamás, Señor. Oramos que allí, ahorita en esta última estrategia, Señor, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también allí en la franja de Gaza, también en el sur del Líbano, en Siria, Padre, donde entró este nuevo gobierno que es más cruel que el anterior. Clamamos por lo que se está presentando hoy con los houthis. Señor, allá en Yemen, ten misericordia de toda esa región y cumple tus planes. Tú tienes un plan
Oramos que lo que está escrito se cumpla a cabalidad, Señor. Que venga tu reino, te lo pedimos. También oramos, Señor, por esta situación migratoria. Oramos declarando tu reino. También declaramos paz en tu pueblo. Declaramos protección sobre tu pueblo y bendición sobre cada persona, y que las autoridades actúen con justicia, actúen con rectitud, que si alguien cometió crímenes, si alguien es un peligro para esta nación, pues que salga. Es correcto eso, Señor. Que prevalezca tu justicia, Señor. Y que cada gente que está haciendo estas redadas, Señor, el temor tuyo venga sobre de ellos, para que actúen con justicia. Te lo suplicamos. Por último, te pedimos esta mañana que nos des entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo, danos esta capacidad de entender y también de explicar, de hablar lo que tú quieres que entendamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero recordarles, ustedes no sabían, tenemos unas notas simplificadas que les dieron esta mañana, y les comento que los números ABC que yo tengo aquí en la pantalla, ahorita me los ponen otra vez, esos números no coinciden tanto porque es un resumen lo que usted tiene, pero nuestra meta es animar lo que usted escriba. Que usted tome notas. Esto me habló el Señor, esta parte me resaltó a mí. Entonces, queremos decirle también que en las sillas está un código QR. Entonces, usted le quita el lock a su teléfono y le pega en ese lugar y le aparece entonces esta página. Notas en español, notas en inglés, eventos y calendario. ¿Qué le parece? No es magia, es tecnología. Entonces, ¿cuántos vieron que tienen ahí un código QR? A ver, pruébenlo, golpeen tantito eso, o pongan su celular ahí y les aparece. Entonces, quienes quieran tener notas completas, el archivo PDF pueden descargarlo en su dispositivo y pueden verlo con más calma. Nuestra meta es motivar. Voy a decirles algo. Nuestra meta es quitarnos la mentalidad de consumidor y volvernos consumadores. Nos preguntaba Marcos Brunet hace 2 semanas, decía, ¿eres un consumidor o un consumador? Y voy a explicarte cuál es la diferencia. El consumidor quiere que le hagan la vida fácil. A mí démelo todo peladito y a la boca. Entre más simple, mejor. Pero el consumador es el que lleva algo a cabo, el que se vuelve proactivo. Y Dios nos llamó a eso, hermanos, a ser personas que entienden su llamado y que nos esforzamos. Amén. Mire, las compañías piensan, quiero facilitarle más la vida a esta persona, que ya es más, haga un clic, no tenga que ir a la tienda ni hacer fila, yo se lo llevo a su puerta con que use este dedo o el gordito. Es increíble. Entonces, el consumidor piensa en que se le facilite la vida. El consumador piensa en triunfar en la vida. Y ustedes, nuestra meta de nosotros es ser consumadores, quienes llevan a cabo la obra de Dios. Y ese es presente en nuestro tema, así que prepárese. Entonces ahí están las notas para que usted pueda verlas, apuntarlas, reflexionarlas, etc. Y en este versículo 8 y 9 de Efesios 2, Pablo dice algo tremendo. Nos dice que la salvación viene por la gracia de Dios a través de la fe, y que todo eso es un regalo de Dios. Qué tremendo, hermanos, que nuestro Dios nos otorga esas 3 cosas. ¿Qué son? La gracia, la fe y la salvación, que son invaluables. Dios nos lo regaló. En Cristo Jesús, Él nos dio acceso gratuito. O sea, el hecho de que sea gratis no quiere decir que no costó. El que pagó el precio de la salvación fue Cristo. Y no es algo que uno puede producir. Es muy importante que entendamos esto. O sea, la salvación no vino a nosotros mismos porque nosotros estábamos muertos. O sea, nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Un muerto no puede bañarse, no puede transportarse, no puede curarse porque está muerto. Y nosotros estábamos espiritualmente muertos, y a Dios le plació salvarnos. Nos dio su gracia, que es su favor inmerecido. Nos dio la fe para creer en la salvación y nos mandó a Cristo para redimirnos de nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Todo esto lo hizo Dios y debemos estar agradecidos. Amén. Aún la fe, hermanos, es un regalo de Dios. La fe para salvación no es una capacidad humana. Es como que yo creo, soy muy espiritual o muy intelectual
o muy emocional. No, la fe dice el Señor, dice Romanos 12:3, dice que Dios repartió una medida de fe a cada uno. Si tú has podido creer, es porque el Señor te dio esa capacidad. Y debes de sentir que es un regalo para estar agradecidos y no jactarnos. Nadie le hacemos a Dios un favor creyendo. Podemos pensar, bueno, yo le voy a hacer el favor. No, más bien, Él me concedió el milagro de poder tener fe para creer en el Evangelio y experimentar su reino. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, todo esto viene de Dios. Dice la palabra, lo leíamos en Efesios 2:1, que Él nos injertó en Cristo, nos salvó de nuestros pecados, nos libró de la presente era venidera, de la era pasada, de la influencia de la potestad del aire y de las pasiones de la carne. Dios, tenemos que ver, hermanos, todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Toda esa obra de salvación, regeneración, redención, santificación, todo eso proviene de la bendita gracia de Dios. Amén. Y al reconocer que tú y yo no podíamos hacer eso y que Él lo hizo por nosotros, debe de quitar cualquier jactancia y llenarnos de gratitud. Sí, Señor, gracias, qué bueno eres en salvar un pecador como yo, con problemas, con crisis, con luchas, con defectos, y tú me rescataste, me amaste, me perdonaste, me limpiaste, me has dado una herencia gloriosa. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Dios salva a pecadores de una forma en la que maximiza la alabanza de su gloria y gracia y deja fuera toda jactancia humana. Mire, en la religión tradicional, la gente pensaba así. Por ejemplo, yo he hecho muchas obras malas y ahora quiero hacer un poquito de obras buenas para ahora sí que equilibrar la balanza. Y tal vez si cuando me llegue a estar delante de Dios, las obras buenas pesaron más que las malas, ya la hice. Hermanos, no somos salvos por obra, somos salvos por la fe en Jesucristo. Dice la Biblia, ningún ser humano por sus obras puede ser salvo. Es solamente a través de Jesús. Amén. Por eso dice aquí, no por obras para que nadie se jacte. Todas nuestras obras antes de que Dios nos diera vida en Cristo eran obras muertas. No tenían fe ni vida espiritual. Mire, hay personas que hacen buenas obras. No sé si han visto a los millonarios o los famosos. Es que Oprah Winfrey puso un refugio para mujeres en África. Qué bueno, la felicitamos, pero esa obra no la puede salvar. Lo que la salvaría es que ella creyera en Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, el hombre no puede con sus buenas obras pagar la salvación. El que pagó nuestra salvación fue Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es por obras. Amén. Es importante. Vamos a leerlo con la Biblia para que usted quede bien convencidito. Amén. Leamos juntos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Mire, si alguien pudiera salvarse por obras, entonces el sacrificio de Cristo sería inútil. Pero como nuestras obras no nos pueden salvar, entonces el sacrificio de Cristo es la única esperanza de salvación. ¿Cómo la ves bien? Es que hay personas que empiezan a decir, oye, esa persona que es tan buena gente, ¿no será pastor que se va a ir al cielo, aunque sea de panzazo? No puede irse al cielo, porque dice que nadie es justificado por las obras, ni siquiera las obras de la ley. Amén. Y dice aquí lo siguiente, dice, también nosotros hemos puesto nuestra fe ¿en quién? En Cristo Jesús, para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Nadie. No es suficiente, se puede decir, pero es que hizo muchas cosas bonitas. Digamos, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Una mujer que trabajó toda su vida con los leprosos en la India. ¿Se han escuchado de la Madre Teresa de Calcuta? Tremenda mujer. Pero ella no se salvó por sus obras,
Si ella tuvo fe en Cristo como el medio de salvación, ella es salva por su fe en Cristo, no por sus obras, por muchas que tuviera. Pero al hombre eso no le parece justo. Pero ¿a poco, pastor? Que le dé chance. No es que le dé chance. Es que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no puede, hermano querido. El ser humano no puede hacer suficientes obras para compensar su pecado y entonces llegar a la salvación por sí mismo. Es solamente por Jesucristo. Él es el Salvador. Ahora, aquí hay un balance muy importante. Vamos al versículo 10. Léalo conmigo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es muy importante. Tú no fuiste salvo por obras, pero sí para buenas obras. ¿Sabías eso? Dios te salvó para que hagas cosas buenas. Ese es su propósito. Que tú te conviertas en un instrumento en las manos de Dios. Tu vida tiene sentido, tiene propósito, tiene una meta que Dios trazó para ti y son buenas obras. Es que pasa en esto, decimos, bueno, como no soy salvo por obras, pues no hago nada. No, señor. Usted no se salva por obras, porque la obra fue la de Cristo, pero sí se salvó para hacer buenas obras. Y entonces la pregunta es, ¿cómo van tus buenas obras? ¿Qué tantas buenas obras haces diariamente? En tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu iglesia. Porque Dios te salvó para eso. Diría alguien, Dios no nos salvó para tenernos de adorno, sino para meternos al campo de batalla. Amén. Algunos están un poquito incómodos, pero no sé, ahorita, bueno, se va a incomodar más, pero va a estar bien. Mire, dice el texto, porque somos hechura, y en el griego es poema de Dios. Esto es tremendo. Tú eres un poema de Dios. Otra versión dice, somos la obra maestra de Dios. Tú eres una obra de arte de Dios. Fíjate, primero Dios te creó en el vientre de tu madre. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Te alabaré porque es maravilloso lo que hiciste. Entonces primero nos creó, pero después cuando el Señor nos salvó, nos recreó. Puso en nosotros una nueva creación que está diseñada para hacer cosas buenas. Amén. Entonces, lo interesante es que somos una obra única. Amén. Tú tienes características, dones, oportunidades que son diferentes de las mías. Y tú tienes que entender, bueno, Dios me hizo como un poema único, singular, y tengo que aprender a entrar en la historia que Dios trazó anticipadamente para mí. Tú tienes que saber esto, dice, y lo vamos a ver más adelante, que Dios preparó, diseñó obras buenas para que tú anduvieras en ellas. ¿Sabías eso? Dios dijo, yo te creé no para ser un espectador, sino para entrar en acción. ¿Y sabe qué pasa? Yo pienso en esto, ¿no? O sea, Dios nos creó para entrar en acción, pero tenemos varias cosas que nos impiden entrar en acción. ¿Quiere que le diga cuáles son? Usted ya las sabe, pero se las va a recordar. Ahí le va. Primera pedrada. El egoísmo. Porque hay gente que dice, bueno, yo voy a hacer lo que quiera, cuando quiero y si quiero. Y si no quiero, no me moleste. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que si Dios te creó y te recreó, tú ya no eres tuyo, tú eres de Él. Porque el Señor no solamente te creó y te recreó, sino que también te compró. Entonces ya no eres de ti. Si tú eres cristiano, tú no te perteneces a ti mismo, tú tienes dueño. Qué tremendo, ¿verdad? El cristianismo no es como que Señor bendíceme, ayúdame, cámbiame. No. ¿Qué quieres, Señor? Heme aquí. El cristianismo es una persona que fue rescatada del infierno con un propósito de Dios: hacer buenas cosas. Entonces, primer estorbo, ¿cuál fue?
¿Quiere que le diga el segundo? Segunda pedrada. Vamos a ponerlo de manera amable, la timidez. Ay, es que yo no. Ay, ¿cómo crees? No, hermano, no. No siente el mello, como decía Pastor Ferrer. Y alguien decía que el timidez es una forma cortés de llamarle al egoísmo. Como nada más pienso en mí, a mí esto no me gusta y yo no quiero. No, usted, hermanos, es tiempo de vencer todo complejo de inferioridad. Satanás te mintió cuando te dijo que tú eras un fracasado, un inútil y una persona que no servías. Te lo repito otra vez. Satanás te mintió cuando te dijo que tú no eras útil para el reino de los cielos. Tú eres útil para el reino de los cielos. Fuiste diseñado por el Señor, confeccionado, capacitado para buenas obras. Hay gente que dice, es que yo no puedo, pastor. No es cierto que no puedes. Si Dios te manda a hacer algo, Él te va a dar el poder. Dios nunca te mandaría algo para lo cual Él no te daría el poder. Amén. Alguien decía que la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te sostenga. Te lo repito. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te sostenga. Si su voluntad te llevó a un lugar, es porque su gracia te va a sostener. ¿Me estás oyendo bien? Esto es muy importante, hermanos, porque rompe las excusas que tenemos, rompe los temores que tenemos. ¿Usted sabe el potencial que tenemos aquí esta mañana? Es tremendo. Cada uno de ustedes, hermanos, activados en el don, es un potencial para la gloria de Dios. Y ese es tu diseño. Lo que yo les pregunto es, ¿estás más identificado con el hombre nuevo que eres en Cristo o con el que eras antes? Hay gente que dice, no, yo antes era bien mentiroso, bien chismoso, bien parrandero, y ahí sí era bien bueno, hermano. Y bien valiente, yo me iba hasta Las Vegas a las 3 de la mañana a cotorrear. Y decimos, sal a predicar. Ay, no, qué miedo. Pues no, que muy macho. Era valiente para lo malo y ahora perdió la valentía para lo bueno. Ahora resulta que es muy tímido. Y antes le daba vuelo a la hilacha, pero con ganas. Es la verdad, hermanos. Entonces tenemos que despertar. Sé valiente para Cristo. Sé valiente para hacer la voluntad de Dios. Sé valiente para predicar el mensaje del Evangelio. ¿Quién dijo miedo? Entonces sí tenemos que romper eso, hermanos queridos. Porque mira, después de que, bueno, déjame leerte esto. Nosotros somos su obra de arte, una obra única. Dios ha traído a la existencia algo nuevo en nosotros, la nueva vida y la nueva naturaleza. Después de que recibes a Cristo, tú eres el mismo, pero también una nueva creación que hace buenas obras. Dios hizo algo en ti, algo se despertó. Antes las metas eran el éxito humano. Ahora nuestra meta es la voluntad de Dios. Hay una meta hay algo que cambia radicalmente. El hombre, mientras no conoce a Dios, vive para sí mismo. O si es codependiente, vive para alguien más. Pero cuando alguien conoce a Cristo, ya no vive para sí, vive para el que lo amó y lo rescató. Amén. Entonces, hermanos queridos, yo quiero decirte esto. Y quiero reiterar esta pequeña frase que tengo aquí. Dios no remendó a medias al hombre viejo y corrupto. ¿Saben qué hizo con el hombre viejo? Lo mató. Y lo hizo de nuevo al unirnos con Cristo. Fuimos recreados. Ya conmigo. Yo estoy en Cristo. Soy una nueva criatura. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Ese eres tú, hermano. Yo quiero persuadirte en el nombre de Jesús que tú fuiste creado en Cristo para hacer lo que Cristo hizo. Cristo hizo puras cosas buenas. Predicó, perdonó, alimentó, bendijo, levantó muertos, liberó endemoniados. Ese es tu papel. Ese es tu lugar. Porque una tercera cosa que no hablé en cuanto a los impedimentos, ¿cuál fue la primera que le dije? La segunda. Le voy a decir la tercera. El tercer estorbo para hacer la voluntad de Dios es el compararnos.
pensamos, oh, es que el hermano tiene programa de radio o la hermana predica y yo no tengo eso, entonces pues yo no hago nada. ¿Qué quiere decir? No. Usted tiene una capacidad que yo no tengo. Usted está en un lugar que yo no estoy. Usted tiene una historia que es diferente de la mía. Y esa historia es preciosa y es poderosa. Quiero que escuches esto 1 y 100 veces. Fíjese, ahorita yo oré por un joven, que él viene siempre para el primer servicio junto con su novia. Y él me dijo, yo voy a hacer mi examen para ser policía. Y me dijo que orara por él la semana pasada porque lo iba a hacer. Y después vino a decirme que ya lo hizo y que lo pasó. Su aspiración es ser un servidor público que vela por el bienestar. Y esto es difícil ahorita. Ser policía, imagínate, estar ahí cuando hay violencia doméstica, cuando están las pandillas y enfrentarte a un adicto y a un... Y dijo, yo quiero servir. Le dije, ese es tu don. Amén. Ese es tu llamado, ese es tu diseño. Y tú tienes que poder entrar. Tú no predicas, pero estás en las calles. Tú eres un instrumento en esa patrulla que vas a estar, como un instrumento del reino de los cielos. Tú puedes entrar tal vez a una casa donde hay un conflicto y tú llegas lleno del Espíritu Santo y con la autoridad de un policía y puedes traer el orden, puedes traer la paz de Cristo. Puedes entrar a un hospital y ser un instrumento. Si tú eres enfermera, si tú limpias un hospital, no estás ahí en vano. No es poca cosa. Es una bendición. Amén. Un aplauso al Señor. Oh, qué tremendo. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando entiendes que, como te decía hace un momento, que Dios te hizo y tú no te hiciste a ti mismo, y que cuando Dios te dio la fe para creer y fuiste salvo, Dios te recreó. Entonces, como te decía, tú ya no eres tuyo. Por lo tanto, tienes que pensar lo que haces. No es lo que yo quiero, es qué quiere Él. Porque una pregunta es esta: ¿te has rendido a la voluntad de Dios? O dices sí, pero no. Señor, sí quiero, pero no quiero. Hay gente que tiene miedo de decirle, Señor, haz en mi vida tu voluntad. Dice, ¿y qué tal si me manda de misionero al África? No, gracias. Yo con los aborígenes no me gusta. Yo te voy a decir una cosa: si Dios te mandara al África y ese es tu llamado, tú serías feliz. Porque si tú tienes un llamado al África y nunca fuiste, vas a vivir frustrado. Muy callado aquí. Porque lo que te va a dar la felicidad no es hacer lo que tú quieres, es cumplir tu llamado. Porque a veces el hombre dice, es que yo quiero hacer eso, y dice, Señor, pero es que eso no es tu llamado. Tu llamado es el que yo tengo para ti. Yo les comentaba que cuando terminé mi carrera de diseño industrial, tuve el privilegio de tener un buen promedio, gracias a Dios, y me dieron una beca para irme para Alemania a hacer un posgrado en plásticos. Y cuando yo estaba orando, el Señor me dijo, no, Nets, quédate. Y yo dije, amén. Entonces me dijeron, oye, ¿a poco vas a desperdiciar una beca en Alemania? Le dije, bueno, se me hizo muy padre, yo estudié alemán un tiempo para poderme ir para allá. Y dije, pero no quiero mi voluntad, yo quiero lo que Dios quiere. Me dijeron, ¿qué tontería? Le dije, no es tonterías. Y el haber dicho que sí al Señor, a una oportunidad, porque quería hacer lo que Dios quería, me trajo hasta este lugar donde no me arrepiento ni un minuto por el privilegio de haber servido a tantas personas tantos años. Amén. Porque no fue el salirme con mi ilusión, fue el decirle, Señor, no se haga mi voluntad. Cristo dijo eso. Es más, dice Pablo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que Él dijo, Señor, a mí me gustaría que fuera de otra manera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa es la vida cristiana. Amén. Entonces, aunque te suene un poco duro, ya no tienes derecho sobre ti mismo. El que tiene derecho sobre ti es el que te compró, el que te creó y te recreó. Amén. Voy a explicarles lo que dice Pablo aquí en este pasaje que está tremendo. 1 Corintios 6:18 dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo
que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Y eso es lo que dice aquí. Léalo conmigo. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¡Wow! Dice el Señor que ya tú no eres tuyo, por lo tanto tienes que cuidar hasta el cuerpo que Él te dio, porque no es tuyo. Ahora, no se trata de que adores a tu cuerpo, se trata de que lo cuides. Y Pablo menciona que uno de los pecados más peligrosos es la inmoralidad sexual. ¿Por qué creen que Satanás, en esta época de la historia, ha corrompido el mundo a través de la pornografía? Porque la pornografía corrompe. Y Pablo dice esto: el pecado sexual es diferente. Si tú mentiste o robaste, pues es pecado. Pero cuando tú fornicas o ves pornografía, tu identidad básica es afectada. Los pecados sexuales se quedan grabados a nivel de corteza cerebral. La persona que tuvo una experiencia sexual, por ejemplo, antes de casarse, queda afectada permanentemente por lo que pasó. Si él se robó algo en una tienda, pues se le olvida. Ay, creo que un día me robé unos chocolates. Okay, se te olvidó. Esto no afectó tu identidad. Pero cuando hiciste un pecado así, eso afecta cómo te sientes. Hay una comparación. O sea, dice, el que fornica está pecando contra sí mismo. Entonces dice, y Pablo dice, ¡hey, despierten! Ustedes no son de ustedes para que hagan lo que quieran. Cuídense porque tienen dueño. Este cuerpo que tienes es templo del Espíritu Santo. Tú no eres tuyo. Cuídate, guárdate. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yo le quiero animar a cualquier persona que esté aquí en esta mañana y que tenga lucha contra la pornografía. Proponte hacer una guerra feroz contra la pornografía. Feroz. Digo, yo voy a acabar con esto. Y una razón por la que les comparto esto es que esta semana tuve una pregunta en la radio que me sorprendió mucho. La pregunta era así. Me dice, pastor, mi esposa y yo estamos adictos a la pornografía. Dice, y la verdad ha sido muy difícil porque cuando uno lo quiere dejar, el otro ya no quiere, y cuando el otro ya quiere, entonces el otro ya no quiere. Dice, estamos hartos. ¿Qué hacemos? Y dije, wow, sentí horrible. Dije, qué horrible que Satanás está dando acceso a algo que está destruyendo. Dice, nosotros somos cristianos, dijo, y estamos en esto, pastor. Nos lo vendieron de que nada más poquito y se convirtió ya en una cosa que ya no aguantamos más. Entonces yo te animo a que hagas una guerra feroz contra eso. No te sientas condenado, tú tienes que decir, yo voy a luchar contra esto, no porque me siento culpable, sino porque yo no fui creado para esto. Yo fui creado para cosas buenas, para buenas obras. Dice en el capítulo 1, versículo 4, dice, ustedes fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Ese es tu destino, ese es tu identidad, ese es tu propósito, ese es quien tú eres. El hombre no tiene la felicidad cuando sacia los deseos de su carne. El hombre tiene la felicidad cuando cumple la voluntad de Dios. 1000%, hermano. 1000%. Eso fue lo que hizo Cristo. Mira cómo dice en Juan 8:28. Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ustedes comprenderán que yo soy. Fíjate que dice aquí, que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió, o sea, el Padre, está conmigo y no me ha dejado solo. ¿Por qué? Siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Se puede decir eso acerca de ti mismo? ¿Siempre haces lo que a Dios le agrada? Tal vez no tanto, pero es tiempo de renovar nuestra mente. Es tiempo, hermanos amados, de entrar en ese designio, en ese diseño de Dios. Ahora fíjate, lo que nos sorprende mucho es que dice que Dios preparó estas obras. Aquí está. Prepara estas obras desde antes de que Dios nos creara. Qué tremendo. Mira, piensen en esto. Antes de que tus papás se conocieran, antes de eso, Dios te había planeado. Hizo un diseño como un blueprint, un plano
en el que trazó quién ibas a ser tú y cuál era tu destino. Amén. Yo quiero decirte algo muy importante esta mañana, escúchalo. Nadie puede arruinar tu destino porque Dios lo diseñó bien. El único que puede arruinar tu destino eres tú mismo. Y te voy a poner 2 ejemplos. Uno de ellos es José. José fue un hombre, un chavo que le fue muy mal. Sus hermanos lo odiaron y lo querían matar. ¿Tú has tenido hermanos que te han querido matar? Creo que, bueno, tal vez pueda haber un caso aquí, pero es raro. Fíjate, Dios tenía, observe bien, Dios le dio a José un sueño. Tú vas a quedar de vicepresidente de la nación más importante de tu época. Eso fue el sueño que le dijo, va a venir tu familia a postrarte. Pero su familia no crean que era bien buena gente, de que, ay, qué lindo eres y yo era champion. Nada que ver. Les caía re gordo. José les caía gordo a los otros 10, porque Benjamín todavía no había nacido. Después nació él. Entonces, José le cae tan gordo a sus hermanos que ellos lo meten en un hoyo, en una cisterna, dice la Biblia, y luego en buena onda lo venden. Sí, porque dice que sus hermanos lo querían matar y Rubén dijo, no venden, no lo maten, no hagan eso. Dice que iban pasando unos madianitas que iban camino a Egipto y dijeron, mejor véndalo y hasta sacas una feria. Y sí, lo venden. Observe, toda su vida, una tragedia. Odiado, vendido. Y llega para Egipto, y obviamente no llega así en una carroza así de que, qué guapo estoy. Llegó y dice que fue a ser esclavo de Potifar. ¿Se acuerdan de eso? Pero no creen que la vida le fue fácil. La esposa andaba de lujuriosa. Voy a decir vieja fea, pero ya no lo digo mejor. Y lo empieza a seducir y él dice, no voy a hacer eso, ¿cómo crees? Después de eso, tienen calor, ¿verdad? Yo creo que Francisquito, vamos a subir. ¿Quiénes no tienen calor? ¿Quiénes sí tienen calor? No, pues ya ganaron los. Ahora sí que la democracia dicta. Ah, sí. Sí, es que ver que unos están así como que, pastor, o no sé si es la prédica que ya se me subió el sopor. No he terminado con José, espérate. Es que esto es muy interesante, escuche bien por favor. Dios, gracias, ya se escuchó. Ya. Entonces ahorita ya se le va a quitar su calor. Entonces ponga atención. Amén. Entonces José, bien, esta señora fea, lo seduce y él podía haber caído. Sin embargo dijo, yo no haría gran. Dice, oye, tu esposo que es mi amo, no me ha reservado nada más que a ti. O sea, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a pecar contra Dios y contra él. Y entonces esta mujer lo difama, ¿se acuerdan? Y él termina en la cárcel. Imagínate, el pobre era como, que le fue como en feria, diríamos. Después ya en la cárcel, él es un listo de primera y como ha prosperado en la casa de Potifar, prospera en la prisión. En el peor lugar. Te dirá, pero usted ya está abajo de abajo. O sea, traicionado, vendido, difamado, encarcelado. Usted ya se amoló. Pero no se amoló. ¿Está oyendo bien? Este joven empieza a ser fiel allí y tenía la capacidad de interpretar sueños. Era su único don, que sabía dormir y soñar bien chido. Algunos tienen ese don tal vez. Las mujeres, yo sí, pastor. Me echo unas siestas de 3 horas. Ok, bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. Entonces, José está en esta situación y después le interpreta el sueño al copero y al panadero y él acierta, él da exactamente en el blanco, pero el copero le cortaron la cabeza, no, perdón, al panadero le cortaron la cabeza y al copero, porque salió de la cárcel y se olvidó 10 años de José. 10 años se le olvidó, porque José le dijo, nada más acuérdate de mí, por favor. Yo te voy a interpretar el sueño, tú mañana sales de la cárcel, te van a reinstalar en tu puesto porque tu sueño significa esto. Y a él se le olvida 10 años, ni lo peló. O sea, tú dirías, vendido, traicionado, difamado, encarcelado y olvidado. O sea, que ya más en feria no le podía ir al pobre. Pero ¿sabe qué? Nada de eso arruinó el plan de Dios. ¿Sabe qué es lo que arruina el plan de Dios? Le voy a dar otro tip. ¿Cuál fue lo que les di? El temor. Siguiente punto que le arruina.
sentirse la víctima. Ay, pobre de mí, me fue como en feria, me traicionaron, me abandonaron, me golpearon. Nada de eso puede arruinar tu destino. ¿Sabes qué puede arruinar tu destino? Tú mismo. Y el caso opuesto es el de David. David tenía un llamado a una cosa increíble. Y Dios lo cumplió por su misericordia, pero él arruinó los últimos como 40 años de su vida. Cuando él es tentado, así como fue tentado José, él cae en un pecado de adulterio, asesina al esposo de Betsabé, a Urías, y él miente. Y Dios le dice, ok, Goliat no te pudo vencer, pero tu lujuria te venció. Entonces no es lo de afuera lo peligroso, es lo de adentro, señores. Entonces, muy importante, nunca vivas con la B de víctima en la frente. Pobre de mí, renuncia a eso. Porque mira, la clave de José fue que, como decía Marcos, que él supo gestionar sus emociones. Fíjese bien, por favor, Dios lo mandó a él para salvar al pueblo de Israel. ¿Sí me estoy oyendo? Lo procesó, tremendo, le fue como en feria, pero después era para salvar al pueblo. Y cuando él ve a sus hermanos, imagínate después de, 35 años o más de estar en todo lo que le fue como en feria, él los ve, y esas escenas son raras. ¿No han visto Génesis cuando los ve, les regresa las copas y la lana y dice, ustedes son unos espías, y los espanta? Y yo no sé qué estaba pasando por el corazón de José, pero él al final dice, ¿saben qué? Dios me mandó para acá. No fueron ustedes. Dios me mandó, y ¿sabe qué? Para salvarlos a ustedes. O sea, observen, hermanos. Dice la palabra que Dios preparó obras buenas de antemano para que tú anduvieras en ellas, y nadie, ni la migra, ni Trump, ni Biden, ni Kamala, nadie, ni tu suegra, nadie puede arruinar el plan de Dios. Nadie. Nunca vivas con el pobre de mí. Porque ¿sabe qué es? Una persona que dice pobre de mí está justificando su egoísmo. Como me fue mal, como me trataron mal, ahora voy a tratar a todos mal y no voy a pensar en mí mismo porque pobre de mí. Nada que ver. Usted tiene que saber, Dios me diseñó en Cristo, o sea, no me salvó por obras, pero sí me salvó para buenas obras. Y yo soy un poema de Dios, y Él trazó un destino en el que quería que yo estuviera. Y ese es tu identidad. La iglesia vencedora entiende esto. Ok, Señor, tal vez tú viviste, no sé, una infancia horrible, divorcio de tus padres, abandono, tal vez viviste un abuso sexual. Es horrible todo eso. Tal vez viviste una traición horrible de tu familia. Nada de eso puede arruinar el plan de Dios. Lo que sí lo puede arruinar, y anota más en la lista, es tu amargura. Tu amargura es que te vuelvas negativo. No, es que esta persona me hizo y la gente es bien traicionera, yo no confío en nadie, ahí nos vemos, y yo que en iglesia. Si tú te vuelves amargado, tú eres el que está saboteando tu plan, el plan de Dios. Repito, Goliat, el gigante, no pudo parar a David. Lo que paró a David fue que él se descuidó. Dice que le correspondía ir a la guerra. ¿Están acordados que él leído ese pasaje? Y se quedó ahí a pajarear. ¿Sí? Y ahí fue cuando él cayó, hermanos queridos. Entonces, no pajarees. O sea, no te descuides. Porque tú tienes un plan muy importante. ¿Sí me estás oyendo bien? A veces Satanás mete a la gente en depresión, en ansiedad y en autolástima. Si yo me siento mal, yo no sirvo para nada y mejor me quiero morir. Ese es el diablo. Todo pensamiento de muerte que tú tengas es Satanás. Porque él dice, hay gente que dice, yo mejor, a ver si ya muerto, así les da, como que se quieren desquitar de la gente hasta muriéndose. No, hermano, el amargado es bravo. Cuando me muera, a ver si ya les da un poco de remordimiento a estos. Qué horrible, hermano. Nunca hagas eso. Nunca. Amén. Entonces tú estás confeccionado por Dios
para buenas obras. Amén. Para ser puro y sin mancha. Fíjense bien eso que escribí aquí. El pecado nos engaña y nos hace pensar que nuestro propósito son los placeres de la carne y que eso es lo que nos traerá felicidad. Pero es mentira. El pecado destruye y produce muerte. Hay gente que piensa, pues es bien aburrido ser cristiano, ya uno ni va a las pachangas, ya ni se emborracha, pues, oye, qué flojera. ¡No! El mundo promete felicidad, pero entrega ataduras y muerte. El mundo no puede dar vida porque no la tiene. Cristo sí puede dar vida porque Él es vida. Y el entregarte a la voluntad de Dios, hermanos queridos, es el deleite más grande. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas ni te preocupes. Dios se va a encargar. Dios es fiel. Amén. Y todo eso proviene de Dios. No es como que tú te piensas a portar bien y dices, ay, qué buena gente soy. No. Dios te dio el diseño y la capacidad para hacer lo bueno que haces. Y no tomas crédito de eso, le das la gloria a Dios. Amén. Quiero repetirte esto que es muy importante. Dice la palabra, y de hecho lo vamos a leer aquí, voy un poco rápido. En Filipenses 2:13, léalo conmigo. Pues Dios, ay, perdóname, no, un segundo, no lea nada todavía. Juntos. Pues Dios, según su bondadosa determinación, ¿sí lo está leyendo o no? Ay, perdóneme, aquí está. Ahí vamos, juntos, ok. Listo, más regreso. Voy a borrar eso, ahí está. ¿Listos? Vamos. Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. ¡Wow! ¿Qué Dios tenemos que produce en ti el deseo y la capacidad de hacerlo? Dios dice, ¿sabes qué? Te amo tanto que sé cómo te sientes, sé la imposibilidad que tienes, sé que no es tu costumbre, sé que no aprendiste esto, pero te voy a dar el deseo de ser un buen padre y el poder para que lo seas. Te voy a dar el deseo de ser una buena mamá. Y te voy a dar no solamente el deseo, te voy a dar la capacidad. Dios es así. Yo por eso les decía que la voluntad de Dios nunca te va a llevar donde la gracia no te sostenga. Cuando Dios me dijo, sé pastor, yo dije, es que yo no puedo ser pastor. Yo se los dije así, yo no creo que yo pueda. Dijo el Señor, sé pastor. Dijo, ok, Señor, voy a ser pastor, pero yo no me siento capaz. Tal vez no me guste la idea, pero digo sí porque no es mi voluntad, es tu voluntad. ¿Y sabe qué? Ya me di cuenta que Dios me da la capacidad. No, escuche bien esto que le voy a decir. No me jacto de eso, más bien agradezco. Cuando usted ve que alguien hace algo bueno en Dios, el crédito no es de esa persona, es del Señor. Los seres humanos somos de barro. Entonces nos corresponde agradecer al que predica, pero admirar al que le dio la capacidad a él. Amén. Porque el que lo está produciendo es Dios. Piensa en eso. Dios nos diseñó para eso, preparó las obras buenas, nos dio la capacidad, nos dio el deseo. Por lo tanto, toda la gloria es de Él. No es mía. No idolatremos a la gente. Dele gloria al Señor. Admírelo a Él, por favor. Ay, qué padre es esto. Vamos con el siguiente versículo. ¿Usted lo va a ver conmigo? Sí lo ve ahí, perfecto, vamos. Que Él los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea que si Dios está produciendo en mí tanto el querer como el hacer, si Dios me está haciendo apto para hacer lo bueno, entonces el crédito no es mío, el crédito es de Él. Dice que Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Amén. Nos hace aptos, capaces, hermanos queridos. Por eso el que recibe toda la gloria es el Señor. No tomamos crédito de eso. Ah, qué bueno soy. Ah, qué bien. Nada que ver. Es su gracia. Es su misericordia. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Lo puede hacer con todos. Dios no se limita. Yo quiero explicarle, Dios no tiene favoritos. O para tal caso, todos somos favoritos.
Si Dios tuviera favoritismo, ¿sabe hacia quién sería? Hacia todos. Porque hay gente que dice, es que Él está más cerca de Dios. Usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Todos estamos cerca de Dios. Por la fe, por la sangre, tenemos acceso directo, con confianza. Claro, podemos orar unos por otros, pero la cercanía la tenemos todos. Vamos a leer este otro versículo, voy rápido. 1 Tesalonicenses 11 y 12. ¿Listos? Por eso oramos en todo tiempo, que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y les ayude con su poder a hacer el bien y a cumplir todo lo que realicen movidos por la fe. O sea, lo que tú realizas movido por el Señor y por la fe es a lo que Dios va a respaldar. Y esa es la oración. No es tanto bendice todo lo que haga, bendice lo que haga dentro de tu voluntad, porque eso es lo que cuenta para vida eterna. Hay gente que dice, yo tengo un plan y quiero que Dios me bendiga. Digo, bueno, ¿qué obligación tiene Dios de bendecir tu plan? Dios va a bendecir su plan, porque lo que se trata tu vida no es de tu plan, es de su plan. Ahora, si tu plan consigue con su plan, ya lo hiciste. No estoy... ¿Sí me está entendiendo o no? O sea, el punto es ese. ¿El plan que tienes es el plan de Dios o es tu plan? Pues no sé, pastor, tal vez es el mío o es el de Dios. Ok, pídele discernimiento. Señor, permíteme conocer cuál es tu plan. ¿Qué quieres de mí? ¿De qué se trata mi tiempo en la vida? ¿Sí se han dado cuenta qué rápido se ve el tiempo? Ya estamos en marzo. Hace media hora fue Navidad. Y ahora, ya al rato va a ser el verano, hermanos, en 5 minutos. Es increíble. O sea, tenemos que poder aprovechar nuestro tiempo, hermanos amados. Amén. Entonces dice aquí que Dios nos va a ayudar con su poder a hacer el bien y a cumplir todo lo que realicemos movidos por la fe. Sigamos leyendo. De esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes y Él los honrará conforme al gran amor de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Sabes qué quiere Dios? Quiere darte honra. La otra versión dice, quiere glorificarte. No para que te pongan un altar y para que digas qué lindo soy, sino para que tú le des gloria a Dios. El propósito cuando Dios levanta a alguien no es para idolatrarlo, es para levantar al que lo levantó. Esa es toda la idea, hermanos queridos. Porque el que levantó es el que toma crédito, porque dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando tú te sientas incapaz para algo, pídele, Señor, yo no me siento capaz para esto, pero tu palabra dice que tú me das la capacidad, me haces apto para llevar a cabo esta obra. Yo no me siento apto. ¿Cuántos han sido llamados por algo a lo que Dios, o sea, algo que Dios los llamó y ustedes no se sienten aptos? Ok, bienvenidos al club. Todos nos ha pasado así. ¿Cómo voy a ser un buen esposo? ¿Cómo voy a ser? Por ejemplo, fíjese, estaba escuchando a una hermana que me contó que su hijo es ingeniero mecánico y dice que él lo llevaron a otro estado por razón de la compañía, que cuando se graduó le quiso dar una oportunidad, pero lo sacaron de aquí y lo mandaron para Minnesota, no sé para dónde. Entonces me dijo la hermana que este joven había tenido, que ella tuvo un sueño respecto a lo que iba a pasar con su hijo, muy específico. Y entonces yo le dije, hermana, su hijo como ingeniero mecánico tiene un llamado. Su propósito de su hijo es más que el dinero. Obviamente él como graduado tiene posibilidades pues, de obtener más recursos, más ingresos, porque terminó su carrera. Pero la meta de su hijo no es simplemente ganar más ingresos, es cumplir la voluntad de Dios. Y me dijo, hermano, mi hijo dice que él fue llamado para estar en California, no por estar conmigo, él quiere hacer la voluntad de Dios. Le digo, vamos a orar, porque la voluntad de Dios es imparable. Cuando Dios tiene algo decretado, dice que Él abre puertas y nadie las cierra, pero que cuando Él las cierra nadie las va a abrir. Entonces le dije, hermana, vamos a orar. Precisamente lo que estoy diciendo en esta predicación, su hijo no es víctima de la compañía. Él siente que tiene que estar en California y usted también siente. Ahora no sabemos, usted siente que él tiene que estar ahí porque usted lo extraña y él también extraña a su mami, pero él se fue para allá. La voluntad de Dios es lo que nos importa que prevalezca, ya sea que él se quede allá
por un proceso que Dios tiene con él y lo regrese, o ya sea que se venga directo. Pero lo que importa es que se haga la voluntad de Dios. El problema es que a veces nosotros como padres queremos hacer nuestra voluntad. Tráemelo aquí cerquita. Dice el Señor, no, te lo voy a llevar un poquito más allá. No. Dice el Señor, déjame, estoy tratando con él. Tú has orado por él, ahora yo voy a tratar con él. Porque tu hijo necesita un proceso. ¿No? Nuestros hijos necesitan procesos. Y a veces son procesos de quebranto. Yo no quisiera que le pasara nada a mis hijas ni a mi nieto, por eso ya nació mi nieto. Ya lo estuve cuidando, ya estuve profetizando sobre él. Ya no perdí el tiempo, ya lo cuidé ayer y antier ya lo estuve cuidando. Y no, hombre, ahora sí que a quién le dan pan que llore. Empecé declaro sobre tu vida, Yosa. Tú eres un hombre de Dios, te bendigo. Es la verdad, porque entiendo que mi papel... Mira, tú tienes que entender tu papel en diferentes etapas de tu vida para poder funcionar óptimamente en donde tú estás. No desear que estuvieras en un lugar donde no estás. Es que si yo hubiera... No es que el hubiera no existe. Piensa en el aquí y ahora. De verdad, hermano. Por ejemplo, hay personas que piensan, es que yo no me he casado. Y dice, si yo me hubiera casado, entonces viven en el hubiera. Le hubiera hecho caso al novio de la prepa. No te casaste. Algunos viven al revés. No me hubiera casado. Porque como... hay de los dos lados, hermano. Pero no es tanto el que no hubiera, es que estás allí y en ese lugar haz la voluntad de Dios. Haz las buenas obras. Ubícate en tu llamado. Entiende quién te creó, quién te recreó, quién te compró, quién te diseñó, quién trazó un plan para ti. De eso se trata tu vida, mis hermanos queridos. Amén. Último punto de este día. Amén. Es que algo que sucede aquí en este pasaje de Efesios, hermanos queridos, gracias aquí al equipo, es que Pablo de repente está hablando de salvación, buenas obras, identidad, pero después dice, por tanto, esta frase me encanta. Ay, ya perdí déjame ver tantito. Aquí está, tengo mi subrayador. Ok. Por tanto, leámoslo juntos, por favor. Acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Este está tremendo. Dice, tu identidad ahora, que la estamos describiendo del versículo 8, 9 y 10, ese ha sido nuestro estudio esta mañana, no es simplemente, y lo decía Marcos Brunet, para que yo diga, ay, qué buena onda, sino que diga, ok, Dios me unió a una historia más grande, que es la historia del pueblo de Israel. Y usted dice, ¿yo qué tengo que ver con Israel? Mira, yo ni voy a ir a Israel, además me caen gordos los judíos, y yo ni sé qué es eso. No es que no sepas, es que ya eres parte del pueblo de Dios, eres de la familia de Dios. Y cuando Cristo vino, Él nació de una mujer judía. Y Él actualmente es un hombre de carne y hueso que está en el cielo y que es judío. No sé si tenga la nariz aguileña, es un poco moreno, no sé cómo sea, pero Él es judío. Y Cristo dijo, la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, si tú quieres ser salvo, o si tú eres salvo, te uniste a la historia de Dios con el pueblo judío. Me dirá, pero ¿y eso qué? Porque el Señor quiere que tú entiendas todo lo que tú eres. No, soy hispano, vivo en Estados Unidos, no. Tú eres conciudadano de los santos y de Israel. Tu ciudadanía está en los cielos. Él quiere que entiendas todo lo que pasó contigo. Por eso dice usted, acuérdense, nada más dice, quiero que en esta identidad que te estoy revelando,
No pierdas de vista el big picture, como dicen en inglés, el gran panorama de lo que pasó contigo. Amén. Muy importante, hermanos queridos. Fíjate cuando Pablo describe a los israelitas, vean lo que dice. Vamos a leer juntos. Ahí está. ¿Listos? Dice, ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la carne, ¿quién viene? Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, está diciendo Pablo, cuando te uniste a Cristo, te uniste al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no son solamente personas de todas las naciones. La historia comenzó con Abraham. Dios le dijo a Abraham, Dios le predicó el evangelio a Abraham. Dijo, Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones. O sea, lo que pasó con Abraham fue esto. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. ¿Sí sabían eso o no? Bueno, entonces dice, ahora el evangelio que Dios le predicó a Abraham nos incluye a nosotros. Porque dijo que en él, en los de la fe de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones. Salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, colombianos, peruanos, todos. Chilenos, argentinos. ¿De dónde me falta? ¿Brasil? Ecuador, ¿cómo no? España, por favor, ¿cómo no? Brasil. ¿Y dónde más? Panamá. Honduritas, amén. Claro que sí, ¿cómo no? San Pedro Sula. Ok. El Señor unió a todas las naciones en Cristo, hermano. Entonces, no importa de la raza que seas, no importa del estrato social del que vengas, no importa el contexto cultural del que vengas, en Cristo todos nos unimos a la historia de Dios, que está vinculada a la del pueblo de Israel. Y termino con esta frase que está aquí. Vamos a leerla aquí todos, por favor, en Gálatas 3:7-9. ¿Listos? Por tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Hermanos, el evangelio nos vino desde Israel. Pablo, Pedro, Juan, todos eran judíos. Jesús es judío. Entonces Dios dijo, no se olviden. ¿Por qué cree que oramos por Israel al principio? No es porque es de buena suerte, no es eso, es de bendición. Pero es porque Dios tiene una historia que está ligada, tu historia está ligada a ellos. Aunque tú no sepas, dices, a ver, pastor, ahora sí barajémela más despacio, yo que tengo que ver, todo tienes que ver. Si estás en Cristo, entonces tú estás unido a la historia de Dios con Israel. Porque Jesús va a regresar a Israel, más específicamente a Jerusalén. Y Él va a reinar desde Jerusalén. ¿Por qué cree que Jerusalén es la manzana de la discordia mundial? Hay pleito. Satanás quiere destruir a los judíos. Mire, desde el rey Asuero, Satanás dijo, voy a matar a todos los judíos. Y Hitler dijo, voy a matar a todos. Y Hamás dice, voy a matar a todos. Irán dice, voy a matar a todos. Los judíos dicen, voy a matar a todos. ¿Se ha dado cuenta? Es una determinación del diablo. Porque Dios tiene una historia con ellos. Satanás dice, cuando ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor, se me acaba a mí. Entonces Él quiere arruinar eso, pero Él nunca va a arruinar el plan de Dios, porque la voluntad de Dios es indestructible. El propósito de Dios se va a cumplir. Bendito sea su nombre. Amén. Quiero invitarla a que se ponga de pie y vamos a orar.